en ese sentido. Es más complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy que antes. A los estudiantes, a los chicos jóvenes, hay que sacarles de su zona de confort para que se conviertan en esos superhombres que tú digas. Y no solamente enseña, no se está solamente centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos muchos momentos para poder interactuar con el alumno en cuestiones emocionales, incluso en cuestiones de apoyo, en todo. Entonces al final eso es imposible. Dentro de esa realidad seguramente de que se van a ver desplazadas, incluso a lo mejor algún tipo de asignatura desaparece, ¿cuál es esa asignatura que vosotros creéis que debe ser el bastión humano al cual nunca debemos renunciar? Bienvenidos a todos al podcast de Pacal. Hoy estamos en un sitio diferente. Aprovecho para dar el agradecimiento a la Universidad Europea que hoy nos ha cedido un espacio. Y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está impactando no solamente en la parte laboral, sino va a afectar al origen de todo lo que es laboral y vida adulta, que es la formación. Tengo la suerte de estar hoy acompañado de dos personas que creo que es muy importante en la educación malagueña en concreto, que es que tenemos aquí a don Francisco Barrionuevo, representante en este caso de la mayor escuela privada, conjunto de escuelas privadas que tenemos en Málaga, y que son, bueno, pues la parte, cogen al niño desde literalmente la guardería hasta que los convertimos en jóvenes adultos, donde entra el señor rector de la Universidad Europea de Andalucía, don Daniel Hormigo, los coge de la mano y los convierte ya finalmente en profesionales cualificados. Entonces, primero de todo, muchísimas gracias por dedicarme este pequeño ratito para charlar. A vosotros. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, profesor. Y sí, en Nova School desde la cuna a la facultad. Ese es nuestro lema. Muy bien. Y nosotros pues desde la facultad al mundo laboral. Hasta la realidad. Es toda una cadena. Pues bueno, voy a empezar fuerte porque, bueno, todos hemos vivido en estos últimos años, justo después de la pandemia, la llegada de ChatGPT ha sido una revolución ya a nivel de inteligencia artificial. Muchísimas empresas con mucho capital están metiendo temas y se ha democratizado una cosa que ya pasó con Internet, que era el conocimiento. Ahora se ha democratizado más aún por la velocidad a la que podemos adquirirlo. Entonces, aquí los tres hemos sido, bueno, yo soy también en menos impacto docente, y sabemos lo difícil que es llevar una clase de unos 30 alumnos, que es lo que normalmente suele tocar. Pero ahora con la inteligencia artificial podemos pasar a la parte de adaptar totalmente una explicación a una persona. Ahora, aquí me surge la duda. ¿Estamos ante la democratización del éxito escolar? ¿O nos estamos encontrando ahora con que vamos a crear niños pompa que trabajan solamente con su algoritmo y no se relacionan con otro o no saben otra forma de pensar que no sea la suya? Entonces, ahí quiero ver vuestros puntos de vista, porque además tenéis, lo dicho, dos perfiles de alumnos muy diferentes. Pues, rector, por favor, empieza. Pues empiezo yo. A ver, es muy buena pregunta y es muy difícil saberlo. Yo no soy experto en inteligencia artificial, yo soy un simple biólogo molecular y yo sé más de genes y de bacterias, ¿no? Pero sí que hemos visto pues algunos ejemplos de este tipo de tecnologías que tienen un comportamiento exponencial. Oye, que la inteligencia artificial lleva muchísimos años desarrollándose, más de 20 años, pero es esa disrupción, ¿no? La aparición de la IA generativa lo que ha democratizado y ha hecho estallar todo. Y es lo que yo siempre he dicho en el ámbito biotecnológico, que es el mío, que las herramientas dependen del uso que les demos. Entonces, ahora al principio, pues igual que ocurrió con los inicios de Internet, hay buenos usos de la IA y hay malos usos de la IA, y ahí tenemos una responsabilidad enorme, tanto en colegios como en universidades, de enseñarles a utilizarlas. Nosotros, esto es como una ola, o sea, o te arrasa o la surfeas, y desde luego nos ha tocado y nos ha obligado a rediseñar todas las metodologías docentes y replantearnos todo lo que estamos haciendo, con lo cual ha sido un cambio brutal. Yo no creo que los estudiantes de ahora vayan a estar en una pompa, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que eso no ocurra, porque todavía está muy arraigado, al menos en la universidad, pues el uso de determinadas metodologías que hoy por hoy
pues ya no tiene sentido, ningún tipo de sentido utilizar. Totalmente. Tú comentas precisamente que no crees ese riesgo de que esté en una pompa, entre otras cosas porque lo que tú ya recoges y formas son jóvenes adultos. Pero creo que ese reto es un poco, está más al lado de los niños que no saben todavía. Bueno, efectivamente, muy de acuerdo en todo lo que dice el rector y en fin, yo comparto esa metáfora yo pongo un tsunami, es decir, más que una ola, un tsunami, porque esto ya es como mucho más. Entonces aquí hay que tener una tabla de surf y ser capaz de salir y surfear un tsunami, ¿no? Yo sí que lo he notado. Yo doy clases en primero bachillerato y en segundo bachillerato y he notado cómo ya el alumno maneja Gemini o Copilot o ChatGPT o cualquiera de estas herramientas con soltura. Pero claro, con soltura no me refiero a que lo estén usando de forma correcta o que no estén sacando el partido necesario, ¿no? Entonces, las instituciones, en este caso Nova School, yo tenía claro que lo primero que hay es formar al profesor. Es decir, si no formas al profesor, difícilmente puedes dejarlo ahí a que esto tire cada uno de la forma que entienda, ¿no? Hay que marcar un poco una política, ¿no? Nosotros somos partidarios de seguir usando la tecnología de forma intensiva en el aula. No podemos estar al margen de lo que está. Es decir, me parece un poco absurdo esta tendencia o estas olas también de pantallas fuera, que ahora parece que viene de donde realmente antes nos decían todo pantalla. Todo ordenadores. Entonces no se trata de estar cayendo en esa tontería, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces nosotros con la IA lo que hemos hecho ha sido centrarla en bachillerato. Es decir, realmente el profesor se tiene que sentar con los alumnos, construir prompt con ellos, ¿sí? De alguna forma poner mucho trabajo en grupo para evitar esa burbuja. Es decir, yo creo que adolecemos de cómo trabajar de forma cooperativa y esto es fundamental. Entonces los trabajos de investigación prácticamente yo casi que los meto ya directamente en la IA, sacar los ordenadores, venga, coger el que queráis, si os gusta más Gemini o tal, evidentemente con aplicaciones gratuitas, no vamos a ponernos ya a forzar más, y es algo que estoy trabajando con ello y tengo que reconocer de este año sobre todo, con ellos. Antes he recibido la formación, antes lo he tenido que usar intensivamente para poderme sentar con ellos y estar a la altura de las circunstancias. Pero sí, la IA generativa es igual que ante Google, ¿no? Que ante Wikipedia, los niños pueden caer en la trampa de coger, mandar un trabajo, corta y pega, lo primero que me da. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho el tema de la declaración ética de la UNESCO, hay que saber cómo sacar la información, la fuente, y profundizar. Bueno, hay un trabajo enorme, pero que hoy día el profesor que no entienda esto y que de alguna manera siga queriendo poner puertas al campo, se equivoca. Imposible. Totalmente. Nosotros vamos muy en la línea. Nosotros sí que hemos también notado que vienen, ya saben manejar la IA y conocen Gemini, y Copilot y ChatGPT, un montón de herramientas más, algunas que incluso no conocen los propios profesores, y aquí es fundamental. La formación del claustro para nosotros es enorme. Aquí nosotros estamos desarrollando un gran proyecto que trata de la definición, el desarrollo y la evaluación de la competencia en inteligencia artificial. Entonces nos hemos basado en distintos documentos de la Comisión Europea, donde se ha definido, donde hemos identificado distintas dimensiones dentro de la inteligencia artificial. Oye, pues cómo usar de manera ética y responsable la IA, cómo manejar datos con IA, cómo crear contenidos o crear con IA, incluso cómo desarrollar IA, porque aquí también tenemos estudiantes, pues oye, de ingeniería informática que tienen otro perfil. Y dentro de esto nosotros hemos empezado por el claustro con esta definición de las distintas dimensiones y con niveles de desarrollo de esta competencia. ¿Qué consideramos un nivel básico, un nivel avanzado, un nivel de especialista en IA? Y estamos ahora mismo en esa fase de definir la forma en la que evaluamos esa competencia, y la última etapa es crear itinerarios formativos, primero para el claustro, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una serie de formación básica en IA donde todos nuestros profesores este año que iniciamos actividad, pues tenemos cerca de 120 profesores que ya están formados o formándose en
en estos módulos básicos, y luego estamos diseñando itinerarios, porque claro, no es lo mismo un profesor de educación, del grado de magisterio en educación infantil o primaria, que un profesor de biomedicina o de ingeniería informática que necesita el uso de otro tipo de herramientas. Desde luego empieza por la formación del claustro, y el siguiente paso es desarrollar esta competencia. Aquí en la Universidad Europea, pues como sabéis, le damos mucha relevancia a la formación y al desarrollo de competencias y habilidades, y las evaluamos. Ahora mismo estamos en una sala de simulación compleja que simula, o que utilizamos como una consulta de psicología, donde evaluamos a los estudiantes en habilidades comunicativas. Eso mismo lo queremos hacer con la IA, y tenemos un gran proyecto. Y de hecho cojo el guante con la palabra que ha utilizado, que es evaluar. Y es que ahora, la forma clásica de evaluación ha sido siempre el examen, que es la memorización. Y ahora precisamente estamos hablando de que con la evolución de la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, tenemos acceso a la información mucho más rápido, mucho más... Se está empezando a perder el valor de la memorización. Entonces, también tiene que evolucionar, entiendo yo, esa forma de evaluar. ¿Es tan importante ahora tener el conocimiento exacto? ¿Es más importante tener la aplicación del conocimiento? ¿Cómo va a tener que mutar los sistemas educativos de los que estáis aquí representando para poder romper esa barrera entre la realidad de fuera del entorno controlado y lo que estamos educando a nuestros niños y nuestros futuros profesionales? Bueno, aquí siempre tenemos el marco, ¿no?, en el que tenemos que manejarnos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a los LOE, la ley orgánica, y luego también nuestros alumnos, como he dicho antes, casi, yo diría la gran mayoría, van por un itinerario académico, y al final pues tienen que pasar por la selectividad, por lo que es la prueba de la EBAU, y bueno, y ahora sí quieren también incluso acceder a universidades donde el número clausus o bien realmente la nota de corte es alta, pues tienen que estar muy centrados en el examen, ¿no? Sí que es verdad que el examen también se está cambiando y va en la línea, va a ayudar, ¿no?, a que sea un examen que cada vez más vaya en la línea test, en la línea más de aprendizaje mucho más profundo, ¿no?, y más que memorístico, que dura lo que dura, porque al final la memoria uno se puede aprender, no sé, la Segunda Guerra Mundial y está muy bien, pero aprende fecha y tal, pero al final se te termina olvidando, ¿no? No tiene más remedio, ¿no? Entonces yo creo que en eso vamos bien, vamos avanzando, vamos adelantándonos. Pero dentro de lo que sería la autonomía que puede tener cada centro, dentro de ese marco que siempre hay margen, ¿no?, pues sí, evidentemente los procesos de evaluación han cambiado. Yo, por ejemplo, en Introducción al Derecho, en segundo bachillerato, trabajo mucho el tipo test como prueba que un poco los mantiene en alerta, ¿no? Pero sobre todo la gran parte de la nota viene por los trabajos en grupo y trabajos individuales, ¿no? Y trabajos todos muy prácticos, ¿no? Me da mucho margen, me da mucho juego, ¿no? Tanto usar la IA generativa como lo que sería trabajos que me permite que el alumno realmente vea la aplicación de todo esto que está aprendiendo, ¿no? Entonces ahí yo creo que las ciencias sociales tenemos una ventaja, y la IA ha venido para potenciarla, para sacar mayor rendimiento al alumno, y aparte el alumno está más motivado. Sí, el alumno de hoy, yo siempre digo que cuando salgo de la clase y ese día he visto que la gente está muy dispersa, digo, no lo he hecho bien. No es un problema de los alumnos, es un problema de que el profesor no ha preparado bien la clase, no ha generado esa tensión, esa ilusión por ese momento, y días que uno viene y dice, qué maravilla, participando, todo el mundo trabajando. Entonces al final tenemos que cambiar nuestra metodología. Bueno, ya estamos cambiándola, y todo esto lo ha provocado la irrupción de estas tecnologías, ¿no?, que cada día pues entran de forma más disruptiva, y esto de la IA sin duda. Y luego sí, también ha impactado en cómo son los estudiantes. Nosotros también lo percibimos, piensan de manera diferente, se comunican de manera diferente, y la conexión emocional profesor-alumno, que tan importante es para favorecer el proceso formativo, es uno de los grandísimos retos. La evaluación es un melón enorme, nos podemos aquí, y es enormemente complejo, porque por un lado la cantidad de conocimientos también está aumentando de manera exponencial. El otro día había algunas estadísticas de producción científica en el que la producción científica se duplica cada 9 años.
el volumen de datos que hay colgados en la nube aumenta a un ritmo de un 40% anual. Eso significa que en los 3 últimos años se ha subido más información a Internet que en toda la historia de Internet. Ahí el desarrollar este tipo de competencias de análisis, de capacidad de análisis crítico, es fundamental en los estudiantes. Y nosotros aquí apostamos, tiene que ser un equilibrio, lo comentaba Francisco. O sea, indudablemente hay una serie de conocimientos básicos que deben tener y que deben conocer, pues porque van a ser futuros científicos, dentistas o empresarios, y hay una serie de conocimientos que deben tener, pero luego hay una serie de valores que deben desarrollar, de competencias y de habilidades. Entonces nosotros aquí en la evaluación vamos mucho, cada vez más a exámenes tipo test, para, sobre todo, de relación de conceptos. Correcto. No olvidamos tampoco el hacer pruebas de evaluación en el que tengan que desarrollar, correcto, porque cada vez les cuesta más y es una habilidad que tenemos que seguir reforzando. Y luego tenemos metodologías de evaluación estructurada de competencias. Entonces aquí trabajamos mucho en el ámbito de las ciencias de la salud con ECOES, que es una evaluación objetiva y estructurada de competencias clínicas, donde hacemos todas nuestras salas de simulación, tienen cámaras para grabar toda la parte de comunicación no verbal, y aquí trabajamos pues desde itinerarios de comunicación con el paciente, de asertividad, de escucha activa. Todo eso lo desarrollamos y lo evaluamos con esta metodología. En las asignaturas más prácticas que tienen laboratorios, pues utilizamos metodologías que se llaman OSPES, que también, o OSRES incluso, que evalúan competencias prácticas, como hacer un vendaje o como hacer una PCR y que no se te quede la gotita en el Eppendorf y luego no te salga. Pues eso también hay metodologías que lo hacemos, pero requiere un esfuerzo enorme, un cambio en la mentalidad de las instituciones y un entrenamiento del claustro, que es fundamental. Volvemos a lo mismo que con Me encanta escuchar al rector, porque además yo siempre le digo a mis alumnos, pensad que estáis ya en primero de carrera, y dicen, no, que todavía no estamos. Sí, y tenemos una metodología muy parecida, así, en el sentido de cómo evaluamos, de cómo presentamos la asignatura al principio de curso, cómo marcamos las reglas del juego, cómo los trabajos computan un peso específico dentro del examen tipo T. Es que al final nuestros alumnos de bachillerato llegan a la facultad y no van a encontrar diferencia. Entonces yo siempre le digo, vaya a arrancar la pole position en primer lugar, es decir, vaya a salir. ¿Por qué? Porque sabéis manejaros en todo esto. Los trabajos se exponen, todo al final es muy parecido. Aquí lo notamos muchísimo en primero. Alumnos que vienen de institutos donde utilizan este tipo de metodologías, o alumnos que vienen de modelos formativos más clásicos, sobre todo en exposiciones aquí igual. O sea, nosotros los estamos sometiendo a situaciones que emulan la realidad profesional desde primer curso, el primer curso, y creemos que es... La soft skill hay que apostar por ella. Muy bien que manejen la IA, la generativa, tal, pero al final tienen que saber comunicar, tienen que ser resilientes, tienen que manejar toda la cantidad de... La parte humana, no tanto la tecnología. Absolutamente. Pues, curiosamente, tengo de la semana pasada precisamente recogido un testimonio de varias personas, de un grupo de estudiantes de una universidad geográficamente muy cercana, esta es la que estamos ahora mismo, en la que me comentaban que, bueno, yo soy de los que piensan, yo que estoy ya en un punto más de senior dentro de mi área profesional, para mí todo esto de la inteligencia artificial ha sido un multiplicador de mi capacidad, no ha sido ni algo que me ha ayudado a entrar, ni algo que me está dificultando entrar, todo lo contrario, me ha convertido en un superhombre. Qué bueno. Pero precisamente estos alumnos están comentando que, claro, todos los profesores dan por hecho que ya puedes hacer esto fácil, entonces están pidiendo esto. Pero no en una asignatura, sino en todas. Entonces están empezando a sufrir un estrés como estudiantes de sentirse que es que no llegan, pero porque se les pide ser ya superhombres cuando todavía los estamos formando, esto a nivel universitario. Entonces aquí surge la duda, porque yo ya creo que esto no es culpa del alumno, sino es culpa del profesor, y vosotros ya lo habéis referenciado. Hace falta formar al profesor, pero en este mundo donde el conocimiento se puede adquirir ahora de forma un poco más autónoma, ¿el profesor tiene que mutar hacia otro tipo de educación o vamos a empezar a prescindir del profesorado? Pues si quieres. Bueno, sí, yo diría que nunca. El profesor es una figura clave. Yo pienso que no creo ni confío en que una máquina o una inteligencia artificial sea capaz
de suplir a un profesor, una profesora. Pienso que eso es, vaya, no lo veo. Y si ese día llega, pues seguramente la calidad, el output final no va a ser en absoluto ni igual. Porque además un profesor al final es un coach. Es una persona que guía, no solamente enseña, no se está solamente centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos muchos momentos para poder interactuar con el alumno en cuestiones emocionales, incluso en cuestiones de apoyo, en todo. Entonces al final eso es imposible. Ya te digo yo que para que haya una educación plena, que abarque todo lo que realmente es necesario para el crecimiento personal de ese menor, porque al final nosotros manejamos menores de edad, porque prácticamente se nos van ya cumpliendo 18 años, pero hasta entonces son menores de edad. Entonces el profesor es una figura clave y fundamental. Y la parte universitaria evidentemente se la dejo al rector. Pues muy en la línea. Yo creo que la figura del profesor está cambiando y lo que antes eran, pues básicamente hace 30 años, dispensadores de conocimiento, ahora tienen un papel mucho más de acompañamiento al estudiante. Y yo creo que eso no lo vamos a poder sustituir. Es decir, a los estudiantes, a los chicos jóvenes, hay que sacarles de su zona de confort para que se conviertan en esos superhombres que tú digas. Y eso los veis los que ya peinamos más canas, pues tú vas viendo que lo que hoy a ti te parece factible, hace 10 años lo veías un mundo. Y el tener referentes, que al final los profesores son eso, son auténticos referentes para sus estudiantes, que ya han hecho lo que tú quieres hacer y ya han pasado por lo que tú quieres pasar y vivir, pues eso la IA no lo va a poder aportar, porque la IA tiene muchos datos, pero lo que no ha tenido son vivencias, que un profesor sí que lo va a poder hacer. Entonces yo creo que para llegar a ese equilibrio es importante que el profesor pase de te pido más y te lanzo más, o te acompaño para que puedas dar mucho más de lo que estás dando ahora. Sí, y lo que te parece hoy imposible, mañana posiblemente, si te pincho un poquito y sé tocar las teclas que debo tocar, lo vas a conseguir. Y creo que debemos formar a los profesores en ese sentido. Es más complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy que antes, porque antes yo recuerdo que yo llevo dando clase aproximadamente unos 12 años, no más. Antes me dedicaba a otras cosas, como bien sabéis, tema de gestión de empresas tecnológicas y demás. Y yo en esos años, cada año tengo que prepararme la clase y tengo que adaptarla y tengo que mejorar entonces yo pienso que es más complicado para el profesor de hoy el hecho de que haya entrado la IA en el mundo del alumno, de la clase, de ti mismo y aparte puedes conseguir más, puede que ese alumno aprenda mucho más, pero siempre y cuando esté bien guiado, siempre y cuando la herramienta, o en este caso ese conocimiento enorme al que se accede, pues se sepa gestionar, se sepa encauzar bien y no pierda de vista. Yo el otro día, por poner un ejemplo así práctico, tengo a los alumnos de primero bachillerato de Cultura Emprendedora Empresarial. Están haciendo un plan de negocio, es un proyecto de un único, es una asignatura que tiene un único proyecto, que vamos construyendo como que construye un edificio, ¿no? Que es un plan de negocio, desde la idea hasta lo que sería todo, hasta la parte más financiera del proyecto. Entonces, imaginar, yo le hablo de un concepto, le hablaba el otro día de inbound marketing y le explicaba cómo el inbound marketing puede hacer que ese marketing de atracción, cómo lo integramos dentro de tu proyecto. Si es un proyecto de servicio, pues tenemos que manejar. Entonces, todo esto se lo explico ¿para qué? Para que cuando vayan a buscar a la IA ya vayan con un prompt más definido, más trabajado. Y claro, y cuando reciban ese output, pues realmente ellos puedan coger y poderlo pulir, poderlo pedir, interactuar. Entonces, al final, la IA no es algo que suple al profesor, en el sentido de que si tú no lo guías, es como si va a un universo que no sabe dónde vas, es decir, no sabe dónde tirar. Entonces es fundamental manejar, el darle la oportunidad al alumno que investigue, que use la IA, pero siempre muy guiado y muy llevado de la mano del profesor.
Totalmente. Bueno, en vuestros dos modelos de educación que son ya bastante avanzados, por eso no puedo buscaros las cosquillas, y es que es verdad que ya ambos habéis hablado de las soft skills, de las habilidades que no son tanto académicas, sino más humanas, que de hecho a día de hoy ya son las que marcan la diferencia de un buen profesional o no. Antes hablábamos de tener una capacitación. Para seguir siendo enfermero, médico, odontólogo, hace falta tener una capacitación, eso está claro, pero ya esa barrera del conocimiento es más una cuestión de mínimo que una cuestión de excelencia. Donde se nota la excelencia es precisamente en esas habilidades blandas. Y lo estamos viendo en el mercado laboral. Entonces, eso ya nos está forzando a cambiar el modelo educativo, porque yo vengo del mundo de la informática y yo lo digo ya, yo personalmente cada día programo menos porque tengo una herramienta que hace, yo soy más el que viene a dar la pincelada, claro, que lo convierte en magistral que el que hace el gran volumen de trabajo. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de educar para poder convertirlo en profesionales del mundo de mañana, no el de hoy, que todavía se están formando. ¿Cómo estáis planteando eso en vuestra aula? Porque lo he dicho, yo pienso que todavía tienen que aprender a sumar, multiplicar antes de siquiera darle la calculadora, pero la realidad es que dentro de poco no va a hacer falta ni siquiera la calculadora. Pues absolutamente. Nosotros lo trabajamos a través de nuestro modelo académico. Nosotros tenemos un modelo académico muy definido en el que diferenciamos 4 grandes dimensiones, lo que nosotros llamamos las dimensiones de la educación superior, que pues es una dimensión intelectual, una dimensión profesional, una internacional y una ético y social. Y esto, que suena como muy etéreo y muy poco práctico, esto se materializa en un compendio de metodologías docentes que dividimos en 6 pilares metodológicos muy definidos, donde vamos a desarrollar estas soft skills. El otro día escuchaba el término que ya alguien, un autor, no recuerdo quién era, lo llamaba power skills. Sí, es un deportista. Sí, algún deportista. Es un deportista, me gustó mucho, y me gusta la resiliencia, ¿verdad? Y es cierto, si en todos los sectores valoran tanto ese desarrollo, yo no entiendo por qué no está mucho más extendido. Entonces, nosotros trabajamos con integración curricular, en la que trabajamos mucho con metodologías como Challenge-Based Learning o Project-Based Learning, en el que integramos actividades de distintas asignaturas para montar un proyecto común. Eso les obliga a integrar conocimientos. Trabajamos con aprendizaje en entornos simulados, donde trabajamos pues desde habilidades comunicativas, les ponemos en situaciones de negociación, negociaciones más fáciles, más duras, situaciones que van a vivir, y las evaluamos. Trabajamos en entornos interprofesionales, también les enseñamos. Y si a futuro los psicólogos van a tener que trabajar con nutricionistas y con médicos, pues oye, nosotros les entrenamos conjuntamente en casos prácticos, igual que va a ocurrir en la realidad. Trabajamos en entornos profesionales donde traemos a las empresas al aula y llevamos a los estudiantes a las empresas, y a través de ese modelo que llevamos testando ya y mejorando, y está en continua evolución pues en los últimos 30 años, pues es como abordamos todo el desarrollo de este tipo de competencias. Bueno, es que no quiero copiarme del rector, pero es que vuelvo otra vez al caso práctico. Yo tengo la semana que viene, encierro a todos los bachilleres de los 6 colegios Nova School en Granada, en nuestro centro de Granada, que tenemos una residencia, y tengo ya pactado con el CEO de Grosso Napoletano, que es una red de una cadena de pizzería en España que tiene más de 50 pizzerías. Y bueno, lo que he hablado con el CEO es que se incorpora a la reunión final, y voy a hacer lo mismo que el método del caso de Harvard. Al final le doy un proyecto a los alumnos de cómo de aquí a 5 años tendrían que crecer, ¿no? Y le doy los datos básicos para que de cuánto cuesta o cuánta inversión hay que hacer para montar una pizzería, los costes, cuánto la rentabilidad, si al final la inversión va a ser con inversión propia, como tal. Bueno, todo esto lo metemos al final la dinámica es esta. Es decir, el alumno le encanta
encanta. Pues increíble que lo consigáis con alumnos tan jovencitos. No, es pues fantástico, no te puedes imaginar. Mira, nosotros en bachillerato hemos tenido recientemente al presidente de la Fundación Unicaja, también que dio una charla también en el pabellón nuestro gigante que tenemos allí, maravilloso, y también invitamos a todos los alumnos bachilleres. El tema de la cultura financiera la tenemos en nuestro ADN, de nuestro modelo, creemos que es fundamental. Y eso, en esa línea vamos muy alineados. Y por eso me encanta que la universidad como la vuestra, la Universidad Europea, pues esté en mi ciudad, de Málaga, que creo que eso también va a ayudar mucho a que sigamos en esa línea. Pues nada, oye, darte la enhorabuena por muchas lo gracias, porque la verdad que es fantástico. Y luego se nota mucho el poder trabajar con alumnos que ya vienen con ese rodaje. Me parece de un mérito increíble, qué bueno. Muchas gracias. De hecho, ese es otro punto también, en los aspectos motivacionales que tiene la incorporación de nuevas tecnologías como la IA, en esa conexión emocional, profesor-alumno tan importante en estas generaciones. Es motivación al final. Sí, el alumno está motivado. El alumno no está pidiendo la hora, acaba la clase, sino que realmente la clase termina y seguimos trabajando. Entonces, si conseguimos esto, que no es fácil, todos los días, muy difícil. Todos los días, y reconozco que no siempre lo consigo, pero al final yo estoy muy satisfecho de la llegada, de poder de estar viviendo en primera persona la llegada de la IA, porque yo siempre le digo a mis alumnos, digo, yo que tengo 60 años ya recién cumplido, digo, si os pusiese en mi lugar, en mi instituto, cuando lo máximo que accedíamos era un libro, una biblioteca, y que vosotros sentados en la mesa tengáis ese potencial tan enorme, pues qué maravilla. Es una forma también de motivarlo y de hacerles ver que tienen suerte, ¿no?, de vivir esta época también, ¿no? Totalmente. Bueno, yo ya, por ir liberando un poco vuestras agendas, que sé que son complicadas, quería haceros una pregunta, porque todo este tema de incluir en la educación las soft skills, el conocimiento económico empresarial, que muchas veces no es tanto académico, pero tiene un impacto muy grande, desplaza el tiempo para estas capacitaciones que conocemos como académicas puras. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, va a haber ciertas asignaturas que se van a ver desnotadas, ya sea por una ley o ya sea por la propia realidad. De hecho, yo personalmente, desde fuera del mundo de la educación, sobre todo de la parte de Nova School, veo cómo se ha dado un poco de lado a la historia y a la filosofía por su pérdida de peso en la selectividad. Y yo, que vengo de madre historiadora, considero que es un gran fallo, porque la historia nos enseña los fallos anteriores que vamos a volver a recuperar, porque somos los mismos humanos que hace 500 años. Y la filosofía es lo que nos da esa capacidad de pensar, esa ética, ese poder decidir cómo correctamente utilizar las herramientas que ahora estamos teniendo, que son para potenciarnos, no para dominarlas. Entonces, os lanzo la pregunta. Dentro de esa realidad, seguramente, de que se van a ver desplazadas, incluso a lo mejor algún tipo de asignatura desaparece, ¿cuál es esa asignatura que vosotros creéis que debe ser el bastión humano al cual nunca debemos renunciar? Wow, qué buena pregunta. Buena pregunta, sí, la verdad que sí. Pues a ver, en el caso de las titulaciones universitarias estamos muy restringidos por la regulación que tienen, sobre todo en profesiones reguladas que vienen pues por normativa europea, como pueden ser todas las sanitarias. Nosotros volvemos a esa parte, si vamos a la parte de salud, ¿no?, de humanización de la asistencia sanitaria. Nosotros, cuando lo podemos incluir en el currículum, lo incluimos. Entonces, nosotros en muchas asignaturas, en muchas titulaciones tenemos asignaturas en el que están centradas en el desarrollo de este tipo de competencias. En aquellas titulaciones en las que no se puede hacer, porque están pues muy tasadas y muy encorsetadas, lo hacemos a través del modelo académico. Y ahí yo creo que es un cambio absolutamente de mentalidad. O sea, tenemos que pasar de la mentalidad antigua de es que no me da tiempo a contar todos los temas, o sea, eso los alumnos ya tienen los temas allí y ocurre mucho, ¿no? Esa motivación del alumno, y a mí me ha pasado 1000 veces de salir de clase y decir, joder, qué bien hoy, y otras clases que pienso, y me pasaba mucho al principio cuando empecé, decir, vaya bodrio, les he soltado, que a la media hora estaban aquí bostezando. Cuando eso ocurre, no debemos seguir
por esa vía. O sea, ellos ya tienen los apuntes colgados, tienen la bibliografía, tienen un montón de recursos docentes, y yo creo que en el aula pues se deben trabajar otro tipo de cosas. Ese es el modelo que defendemos en la Universidad Europea, y con ese cambio de mentalidad hay tiempo para desarrollar todo. Por supuesto, el humanismo es fundamental. De hecho, cuando os comentaba nuestras 4 grandes dimensiones, una de ellas es el aspecto ético y social. Nosotros ahí pues aprovechamos nuestro modelo para trabajar con ONGs, con asociaciones, para que los alumnos tengan sensibilidad del futuro impacto social que va a tener su profesión. Entonces, si dentro de ese aprendizaje pues podemos colaborar con el ayuntamiento, con la diputación o con empresas para resolver problemas de impacto social, pues lo hacemos, ¿no? Podemos organizar, pues ir a las barriadas más desfavorecidas, como hemos hecho cuando trabajaba en la Europea de Madrid, pues hacíamos talleres de salud bucodental en la Cañada Real y desplazábamos a los estudiantes. Pues se puede trabajar de esa manera. Qué bien. Bueno, sigo coincidiendo plenamente con lo que dice el rector, pero yo no he hecho en falta realmente. Lo que hemos hecho ha sido, a lo mejor es posible que se pueda eliminar o se pueda ajustar una hora, pero la eliminación completa no existe. Es decir, la historia se sigue dando y filosofía son 2 asignaturas que siguen estando en el currículum, ¿no? Es decir, no han desaparecido en absoluto. De hecho, por ejemplo, en economía, en la introducción a la economía en cuarto de la ESO, que también la he dado hasta el año pasado, uno de los elementos, uno de los temas que yo ponía mucho foco es en un vídeo que tengo maravilloso de 1 hora y algo, que es los 100 años de historia de la economía en el mundo, ¿no? Y cómo las escuelas de pensamiento económico han ido pues modulando las políticas económicas, las políticas al final y como las guerras mundiales realmente han nacido de problemas económicos, ¿no? De ajustes sociales. Al final todo esto es más historia, pero desde otra perspectiva. Es decir, yo creo que no se ha perdido esa asignatura, ni mucho menos. Somos muy conscientes, la institución académica, de que la tecnología no tiene por qué desplazar lo humano, lo emocional, en absoluto. Creo que van de la mano y a lo mejor muchos padres que son o muy reacios o muy pro. Lo encontramos ahora mismo padres, en el caso que yo tengo como familias, ¿no? Que son o bien actuales clientes del grupo o no. Hay unos que quieren tecnología a toda hora o otros que no quieren tecnología. Entonces, no hace falta llegar a... La tecnología tiene que ser inocua. Tiene que estar dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no podemos estar de espalda a ella, pero tampoco ponerla siempre como un elemento fundamental que nos marque todo, ¿no? Y lo que ha dicho el rector de que el alumno tiene que ser persona, tenemos que tener proyectos donde el propio institución académica tiene que ser un ejemplo vivo. Es decir, nosotros estamos apostando por la huella carbono cero y tenemos que trabajar en ello y tenemos que ser sostenibles y tenemos que estar continuamente metiendo el proyecto a los alumnos de que si las papeleras tienen que tener ya tal y que ellos mismos las recojan, porque de esa forma estamos ayudando al medio ambiente. O por ejemplo, ahora se nos va 20 alumnos a Senegal, a Dakar, un proyecto que hicimos previamente. Tenemos un chico, un maestro de Dakar, que empezó con el baloncesto con nosotros, lo formamos, ha terminado siendo maestro, es maestro de primaria nuestro, y con él nos vamos a 3 aldeas muy recónditas de allí, donde vamos a hacer unos proyectos preciosos de un orfanato, una escuela infantil, una escuela de primaria y un instituto, que yo personalmente estuve el año pasado. Y es tremendo, va a ser la primera vez, pero vamos a hacer todos los años. Entonces, chicos de bachillerato van a ir allí a interactuar, a ayudar y a través de una experiencia de vida que yo creo que es impresionante. Aparte de otros múltiples proyectos, las cuales, por ejemplo, tenemos una residencia de ancianos justo donde los niños van a cantarle todas las navidades. Es muy importante lo que ha dicho el rector. El colegio tiene que actuar y hacer y trabajar y ser un ejemplo vivo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que humanismo y tecnología deben ir de la mano.
Creo que no debemos tener miedo a la tecnología, está ahí. Y es una herramienta, ¿no? Y sensibilizar sobre qué es una herramienta. Exacto. Yo soy en el ámbito biotecnológico, lo he vivido y he participado en debates polémicos, pues muchísimas veces. Nosotros hacíamos evolución molecular dirigida, ¿no? Y me decían, pero bueno, estáis jugando a ser Dios, a ser dioses, ¿no? Y es como todo, o sea, yo creo que hay que sensibilizar a los estudiantes que la IA, como cualquier otra tecnología, es una herramienta. Y una herramienta debe estar al servicio del ser humano y depende de nosotros y de nuestra responsabilidad el uso que le demos, ¿no? Yo en aquel momento era más joven y más osado. Yo siempre ponía el ejemplo más, pues un poco burdo, pero decía, es como un cincel y un martillo, ¿no? Pues Miguel Ángel lo utilizó para crear una de las esculturas más bellas de la humanidad, y si eres un cafre, pues lo puedes usar para abrirle la cabeza al vecino, ¿no? Pues ocurre un poco lo mismo. Yo creo que tenemos que sensibilizar a nuestros jóvenes con que son herramientas y no debemos ser esclavos de la tecnología, sino que nos debe ayudar a nuestros objetivos, que debemos seguir marcándolos como humanos que somos. Totalmente. Leía una frase sentenciosa que decía: yo quiero que la tecnología, no quiero que la tecnología haga mi arte para que yo pueda poner la lavadora, sino que me ponga la lavadora para que yo pueda desarrollar mi arte. Qué bonito. Me alegro mucho totalmente de que esta representación de la educación, que va desde un bebé prácticamente hasta un adulto ya profesional, tenga tan claro que lo que tiene que hacer la tecnología es multiplicar nuestra capacidad como humanos y no sustituirnos. Y bueno, muchísimas gracias por darnos vuestro punto de vista y dedicarnos vuestro tiempo. A vosotros, la verdad, es un placer compartir esta charla, de verdad, encantado, y espero tener una copia de ella, porque de aquí han salido ideas muy interesantes. Muy interesante. Muchas gracias, he estado muy cómodo, así que nada, encantado de haber participado. Muchas gracias a todos. A vosotros.